Buenas. Para la siguiente presentación se va a resolver un ejercicio de capacitores en paralelo. El ejercicio nos dice que para la red de capacitores que se ilustra en la figura, la diferencia potencial a través de AB es de 220 voltios. Entonces, esta es la imagen que nos ilustra y nos va a dar los datos de la capacitancia de cada uno de los capacitores. Bien, nos piden calcular A, la carga total almacenada en la red; B, la carga de cada capacitor; C, la energía total almacenada en la red; D, la energía almacenada en cada capacitor; y E, la diferencia potencial a través de cada capacitor. Bien, antes de resolver el ejercicio, vamos a tener en cuenta lo que tendríamos en cuenta, o sea, en los capacitores que en paralelo, que la capacitancia equivalente va a ser igual a la sumatoria de las capacitancias individuales. Entonces, como ahí tenemos en 1, la capacitancia equivalente va a ser la capacitancia en 1 más la capacitancia en 2 más una capacitancia n, donde n es la cantidad de capacitores que tengo en paralelo. Bien, 2. El potencial es el mismo, entonces los voltajes son los mismos y las cargas se suman. ¿Qué estamos diciendo? Que las cargas se suman, que la carga total va a ser la suma de las cargas. O sea, si tengo una carga acá y otra carga acá, o sea, tengo una carga en el capacitor 2 y una carga en el capacitor 1, la carga total va a ser la suma de esas dos cargas. Y el potencial que tengo, como están en paralelo, el potencial de acá va a ser el mismo potencial que tengo acá. Bien, y 3, vamos a usar la relación de la capacitancia, que es igual a la carga sobre el diferencial de potencial, y la energía es un medio de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado. Para el ejercicio A, que nos pide la carga total almacenada, vamos a analizar de la imagen que vamos a decir que 35 nanofaradios va a ser nuestra capacitancia 1 y 75 nanofaradios va a ser nuestra capacitancia 2. Bien, los nanofaradios están expresados por 10 a la menos 9, entonces ahí nos queda expresado que 35 nanofaradios es 35 por 10 a la menos 9 faradios. Lo mismo con los 75 nanofaradios, y ahí tendríamos nuestra capacitancia 2. Bien, teníamos la relación de que la capacitancia es igual a la carga sobre el diferencial de potencial. Entonces, si despejamos la carga, vamos a tener que la carga total es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia potencial que hay entre A y B. Entonces, la capacitancia, como están en paralelo, la capacitancia equivalente va a ser a la suma de las capacitancias individuales, que va a ser la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Bien, entonces, reemplazando por los valores, tenemos que la capacitancia equivalente va a ser a 110 por 10 a la menos 9 faradio. También tenemos como dato el diferencial de potencial que hay entre A y B. Esto nos lo da el ejercicio, y este es el último dato que nos faltaba. Ya que tenemos la capacitancia equivalente, podemos calcular la carga total. Entonces, reemplazando, tenemos que la carga total es igual a 24 por 2 por 10 a la menos 6 faradio por voltios. Bien, faradios por voltios nos da igual a coulomb, y los 10 a la menos 6 lo podemos escribir como micro. Entonces lo podemos expresar como 24,2 microcoulomb, o 24,2 por 10 a la menos 6 coulomb, o 24,2 por 10 a la menos 6 faradios por voltio. Bien, el ejercicio B nos pide la carga en cada capacitor. Bien, la misma relación o conversión. La carga total es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia potencial. Entonces diremos que la carga 1 por la capacitancia 1 es por la diferencia potencial 1 va a ser igual a la carga 1. Bien, la carga 2 va a ser igual a la capacitancia 2 por la diferencia potencial en 2. Bien, recordar que, como dijimos, el potencial es el mismo en cada capacitor. Entonces, como ya vimos acá, los voltajes son los mismos. Vamos a analizar esa parte. Entonces, B1, B2 va a ser a la diferencia potencial que hay entre A y B. Entonces, la carga 1 reemplazando, como ya tenemos la capacitancia en 1, y como sabemos que B1 es igual a la diferencia potencial entre A y B, que es 200 voltios, reemplazando nos va a quedar que
que la carga 1 es igual a 7,7 microcoulomb. Como dijimos, faradio por voltio es coulomb y los micros son por 10 a la menos 6. Es indistinto como lo escriban, o sea, si lo quieren escribir podría quedar 35 por 10 a la menos 9 faradio por 200 voltios es igual a 7,7 por 10 a la menos 6 coulomb o faradio voltio. Ahora para la carga 2 haremos lo mismo y esto nos da que es igual a 16,5 microcoulomb. Note que si nosotros sumamos la carga 1 más la carga 2, esto nos da igual a la carga total, que como ya vimos para capacitores en paralelo, las cargas se suman. Entonces la carga total va a ser a la suma de las cargas individuales de los capacitores. De ahí nos queda que la carga total es igual a 24,2 microcoulomb. Bien, para el ejercicio de la energía nos pide la energía almacenada en cada capacitor. Bien, la misma relación. Esto está mal, disculpen. Nos pide la energía total, o sea, para el ejercicio C nos pide la energía total almacenada en la red. Bien, de la relación que tuvimos también ahí en 3, sabemos que la energía es igual a un medio de la capacitancia por el diferencial del potencial al cuadrado. Entonces, como nos pide la total, vamos a tener en cuenta cada capacitancia. Entonces va a ser la sumatoria de las capacitancias, como está en un arreglo en paralelo. Entonces, reemplazando por los valores que ya tenemos, nos queda que la energía total almacenada en la red es igual a 2,66 por 10 a la menos 3 Joule. Ahora, en el ejercicio D nos pide la energía almacenada en cada capacitor. Bien, lo mismo. Si queremos analizar el capacitor 1, entonces la energía que hay en ese capacitor va a ser un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial en ese capacitor al cuadrado. Entonces tenemos la capacitancia que hay en ese capacitor y la diferencia de potencial, que dijimos que es la misma que la diferencia de potencial que hay entre A y B, ya que los voltajes son los mismos. Entonces, como ya vimos, la capacitancia en 1 es 35 nanofarad y es reemplazar la diferencia potencial en 1, que es igual a la diferencia potencial entre A y B. Esto nos dará que la energía potencial del capacitor va a ser igual a 0,85 por 10 a la menos 3 Joule. Y para la energía en 2 va a ser un medio de la capacitancia 2 por la diferencia potencial al cuadrado. Entonces, reemplazando, tenemos que la energía en 2 nos va a quedar a 1,81 por 10 a la menos 3. Recordar ahora que faradio por voltio al cuadrado nos da en unidad de Joule. Ahora, análogamente como pasaba con las cargas, la suma de las energías nos va a dar la energía total. Si sumamos los 0,85 por 10 a la menos 3 Joule más los 1,81 por 10 a la menos 3 Joule, es igual a la energía total que habíamos calculado anteriormente. Entonces es análogo al igual que las cargas. Ahora nos piden la diferencia potencial a través de cada capacitor. Como vimos, los voltajes son los mismos. Entonces podemos decir, como vimos anteriormente, la diferencia potencial es la misma para un capacitor en paralelo. Entonces concluimos que la diferencia potencial que hay en 1 es igual a la diferencia potencial que hay en 2, que son igual a 220 voltios. Eso sería todo.